Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alumnas de SIDAEP. Continuamos con nuestro módulo de dramatización infantil y ahora es la tercera clase. Vamos a dar un repaso acerca de lo que es la dramatización, el juego y todo eso, y también vamos a ver lo que es una partecita del cuento, ¿ya? Vamos a pasar acá el rincón de dramatizaciones. Vamos a enfocarnos aquí y acá observamos a dos niñitos y esto es en el aula. En el aula siempre tenemos un espacio de dramatización. Y aquí, como ustedes ven, son ropitas donde el niño va a tener el acceso de utilizar los materiales para dramatizar. Recordando qué es la dramatización. Es una interpretación teatral, también puede considerarse como una representación de una determinada situación o hecho, algo que ha sucedido, ya sea en el campo, en el campo de relaciones humanas, y como su nombre lo dice, está vinculado al drama y al teatro. Entonces, si siempre se pone en un fondo de dramatización o de juego dramático una escena así, con flores, plantitas, casitas, para que los personajes puedan desplazarse o los animalitos que están ahí o los personajes o mamá, papá, figuras o X del hecho que se va a tratar tengan este fondo. ¿Qué hacemos nosotros en la programación de una dramatización? ¿Qué aspectos importantes tenemos que tener en cuenta? Los aspectos claves a la hora de programar y desarrollar una dramatización. Primero, que el cuento o tema elegido sea asequible y sencillo para los niños. Eso va a depender de la edad. No podemos hacer una dramatización con niños de 2 años, imposible, no se va a poder. Incluso con los de 3 también hay un poco, es dificultoso. Tendría que ser a partir de 4, 5, 6, 7 años. ¿Ya? Eso hay que ver que sea sencillo para los niños de acuerdo a la edad. Si es elegido por los propios niños, será mucho más interesante y motivador. Un ejemplo puede ser que los niños quieran dramatizar a los conejitos. Entonces uno va a querer ser la coneja, otro va a ser conejito, otro los hijitos. Entonces se hace interesante esa escena que se va a representar. Que la acción esté perfectamente delimitada, tanto en el espacio como en el tiempo. El espacio se refiere a dónde va a ser la escena, dentro o fuera del aula. En función de estas coordenadas espacio-temporales, o sea, el espacio y el tiempo, se decidirá la decoración, la ambientación, la caracterización de los personajes. Quiero explicar esta partecita de aquí. Quiero explicar, por ejemplo, por qué dice acá la caracterización, la escenificación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben? Porque hay escenas donde uno puede hacer una actividad programada, planificada dentro del aula y los niños mismos hacen los trajes, escenifican sus mascaritas, su pintadito, todo. Hay otra parte, en otro momento, donde se practica varias veces y son los padres quienes hacen los trajes. Entonces ahí involucra a la familia. Pero cuando sale del momento, no hay que ir a comprar a la tienda, no hay que ir a comprar nada. Simplemente se organizan con los niños. Incluso ellos mismos hacen sus máscaras. Y como tienen ropa, tela, se visten y se sienten ese personaje. Entonces, eso es por eso dice espacio y tiempo. ¿Y qué es la escenografía? Detrás, ¿qué vas a poner? Vas a necesitar árbol, vas a necesitar plantas, vas a necesitar una casita, una fruta, lo que ustedes deseen, sale en la escena acá, la ambientación. Caracterización de los personajes es la vestimenta, ¿ya? Siguiente. Fomentar la participación activa de todos los niños, aunque para ello haya que inventarse personajes. Si tenemos 20 niños, si vamos a hacer un cuento, hay que ver qué personaje va a cada niño. Siempre y cuando esto no conlleve una desviación de la historia original. Por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja, que todo el mundo lo sabe, podría haber más de un cazador.
para integrar a otros niños más. Por ejemplo, 2 cazadores caminaban por ahí, 3 cazadores se encontraron y una mamá. Y puede haber también un papá que despida a la Caperucita, pero no sería muy coherente para ellos que hubiese 3 Caperucitas. El personaje principal es una. Entonces puede ser que haya otros personajes en la historia, por eso los cuentos a veces varían. La idea es integrar a estos niños, ya, integrar a la historia o al cuento para que ellos demuestren lo que sienten. Otro caso, en el caso del cuento de los 3 chanchitos, ¿ya? Los niños pueden hacer las casitas agarrados de las manos, o sea, varios niñitos haciendo de chanchito, subiéndose simulando un tejado entre ellos, para que los chanchitos puedan entrar dentro. Hacen forma de casita, ellos mismos, y después que sopla el lobo, se derrumba, ¿ya? Y todos caen al suelo. De esta manera todos participan en forma activa. ¿Cómo quiere decir esto? O sea, no va a comprar una casa, no va a ser una casita de caja de cartón, no. Ellos van a formar una casa con su cuerpo. Se hacen como una casita. Entonces ahí integran más personajes, integran más niños. Prácticamente casi todo el salón sería. Entonces, si tuvieran 12 niños, integrarían todos. Incluso ha habido casos también a veces cuando los niños son 6 niños en un aula, 7 niños, vuelven a salir el personaje, se cambian, vuelven a salir. Es interesante, es simplemente coordinar con ellos mismos. Y sobre todo, dejar libertad a los niños para que actúen, hablen, o sea, que hablen fuerte, aunque el maestro se encuentre presente para dar confianza. De lejitos está observando al profesor. Se debe dejar al niño que ponga en marcha toda su creatividad y que sea capaz de recordar lo que acontece en cada momento. Si el niño ya ha escuchado este cuento de la Caperucita, él va a saber qué sigue. Pero si no ha escuchado un cuento de Peter Pan o otros cuentos, no va a saber qué sigue. Entonces, primero hay que enseñarle el cuento en físico y que se lo aprenda, a preguntarle todo. Luego, después de un tiempo, se hace esta dramatización. La expresión corporal tiene muchos beneficios para los niños. A través de la dramatización se hace una expresión corporal. ¿Por qué? Porque el niño se mueve y se desplaza. Para que el desarrollo de los niños se realice de una manera idónea, es necesario estimular tanto los aspectos cognitivos como los aspectos físicos. Beneficios de la expresión corporal. Ayuda a controlar el movimiento del cuerpo, colabora para tener un crecimiento saludable, mejora la confianza y seguridad de uno mismo. Desde que nace, el niño se relaciona con el medio a través de su cuerpo. Vemos a los niños que se desplazan gateando por toda la casa, por toda la alfombra. Entonces, los niños aprenden a través de sus sentidos. Poco a poco va descubriendo las posibilidades de movimiento y la actuación con él, cómo se enfrenta a diversas situaciones. Adquirirá sus primeras nociones tocando, sintiendo y expresará sus primeras emociones, sensaciones también a través de él. Este proceso irá perfeccionando poco a poco, irá mejorando y ampliando sus posibilidades físicas y capacidades mentales, dándole la oportunidad de expresarse mejor. Tenemos que hacer que los adultos, los niños pequeños, no van a ser unos expertos teatreros, no, se van a olvidar, van a retroceder. Algunos incluso cuando salen a escenificar se ponen a llorar, pero lo que queremos es que se desenvuelvan. Y poco a poco, así como los bebitos han ido explorando el mundo, los niños también van a querer ese arte de dramatizar, ese juego dramático que está dentro de él para poderse expresar. Algunas actividades que se pueden poner en práctica con los niños. Algunas actividades podemos hacer que los juegos de inhibición o acción del movimiento, como el juego de las estatuas. Actividades psicomotrices como movimientos opuestos, rápidos, lentos, tensos, sinuosos, despacio. Esto nos sirve también, mucho nos sirve para la dramatización.
porque hay momentos donde nosotros podemos significar canciones dramatizadas. Entonces nos sirve esta forma de movimiento corporal a los niños. Ejecución de movimientos libres en el aula. Estas son las prácticas que tenemos que hacer para, antes de dramatizar, realizar movimientos de locomoción con música de diversas formas. La danza, las dramatizaciones, circuitos con diversos elementos, manejo de objetos y juegos de movimiento. Poco a poco el niño va a aprender a descontrolarse y controlarse. ¿Por qué les digo dramatizar? Porque hay canciones dramatizadas donde el niño siempre escucha. Por ejemplo, le ponemos en marzo la canción, en abril, en mayo y en junio ellos ya se la aprendieron, incluso al mes. Pero nos faltaría escenificar los personajes. Entonces, poco a poco les enseñamos a los niños para que se expresen corporalmente, de acuerdo a la música, de acuerdo al movimiento, si es lento, rápido, suave. No dar la espalda al público, sino de frente. Hablar fuerte, respirar, no rapidito tampoco. Entonces, el niño va a aprender poco a poco y después le vamos caracterizando los personajes, colocándole vestimentas o adecuando las vestimentas. No necesariamente es comprar, ¿ya? Lo que uno quiere es expresarse. Importancia de la dramatización. Mejora el desarrollo de las habilidades de todos los niños. Se trata de un método que por sí mismo crea informabilidad desde el punto de vista es psicológico, ¿ya? De un punto de vista psicológico porque expresa lo que siente. Tipos de dramatización. Las dramatizaciones hay juego dramático y ejercicio dramático. ¿Cómo es el juego dramático? Imita las acciones y características de los personajes más cercanos. Puede ser que significa al papá, al mamá, a la tía, a la abuelita, a la hermana, al perrito, al gatito, como hace, sonidos onomatopeicos. Es las cosas más cercanas que el niño ha observado. Y el ejercicio dramático son ejercicios, ¿ya? Acciones mecanizadas que realizan repetidamente para vencer una dificultad específica o ganar una habilidad dramática. Aquí también puede entrar la parte de los juegos corporales. Los elementos en la parte de la dramatización también tiene que ver mucho la creatividad y ese desarrollo de habilidades. Entonces vamos a ver grandemente que los elementos de la creatividad es la fluidez, la originalidad, la flexibilidad y la conectividad, ¿ya? Otras actividades dramáticas que nosotros presentamos son la actividad dramática a partir del propio cuerpo. El niño puede estirarse y decir, soy una mariposa, la niña, soy una vaquita, soy un chanchito y camina, un perrito de 4 patitas. Es su propio cuerpo, que significa sin necesidad de vestimenta. También hay representaciones de cuentos, como hemos hablado anteriormente, la Caperucita, el cuento que el niño sabe. Dramatizaciones de canciones, la canción de la vaca Lola, que ahora está de moda, la vaca Lola, o si no, las canciones de una enorme y gran sandía, se reía. Si ustedes escuchan esa canción, una enorme y gran sandía se reía. Realmente la sandía no se ríe, pero para ellos sí. Entonces, la dramatización lo significan ellos excelente. Bailes y danzas también es parte de esa dramatización. El niño baila y danza como su familia le ha acostumbrado a hacer, siempre, no técnicamente. Entonces, el niño imita lo que la familia ve, lo hace. Dramatización de poemas. También hemos visto esto de los poemas, por ejemplo, para el Día de la Madre, lo hacen. Y ver las copias. Ahora vamos con los elementos del cuento, ¿ya? ¿Por qué actividades dramáticas? Porque las actividades dramáticas motivan, se divierten y participan. Hay una confianza en sí mismo para poder realizar diferentes en escena, capacidades para comunicarse y comunicación efectiva. Hay una fluidez en distintas destrezas del habla. Utilización de la lengua libremente, uso de la lengua con un fin concreto.
memoria, porque tiene que recordar, observar su espacio donde se tiene que desplazar, concentrarse en el personaje que han caracterizado. Aprendizaje de sus compañeros y cooperación, porque puede ser que necesita un gorrito, un zapatito y entre ellos se ayudan. Atención al alumno en particular y un factor afectivo. La parte dramática, chicas, es muy interesante porque hay muchas habilidades que el niño tiene que aprender. Y en esta parte dramática también tenemos que ver siempre, mayormente en los niños de inicial y los primeros años del colegio de primaria, siempre se significa un cuento. Y para hacer un cuento tenemos que tener qué cosa es un cuento. ¿Qué es un cuento? El cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales imaginarios. El cuento es algo imaginario. Hay diversos cuentos que nosotros podemos escenificar. Incluso también podemos crear cuentos. Entonces, ustedes están viendo así los cuentos y los elementos del cuento para cuando uno ya dramatiza, tiene que ver el ambiente, los personajes, el tiempo y el trama, las escenas. Esos elementos del cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas características propias. Los personajes son diferentes, el ambiente también va a ser diferente. El tiempo, la atmósfera, la trama, la intensidad, la tensión, el tono es distinto. Muchos padres de familia te ayudan a hacer el fondo, pero hay también escenas donde un niño puede salir de un árbol y después para la siguiente escena ya no está el árbol, está otra escena. Entonces es bonito cambiar a veces en los niños pequeños 2 escenas para empezar. Conforme van haciendo la práctica, eso va cambiando. Los personajes son las personas, los animales o los objetos que aparecen y participan en el cuento. En general, el autor los presenta de una forma directa o indirecta. ¿Ya? Se describe, cuando se cuenta la escena, se describe al personaje, o cuando tú lees un cuento, se dice cómo es el personaje y puedes colocarte una mascarita, una ropita para escenificar. Las partes del cuento. El cuento tiene partes, chicas. El cuento tiene partes. Ya no se cuenta por contar, tiene una escena, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Todos lo sabemos. Para el niño que tiene que saber que en el inicio hay una presentación de la escena, de la historia, del lugar, de los personajes. Va a entrar, esos personajes van a entrar a la escena para poder contar. Luego hay un nudo. Ese nudo es un problema, una situación, algo que ha pasado y no sabe cómo solucionar, se hace con admiraciones. Entonces el niño va a sentirse viviendo esa escena. Y luego llega el desenlace porque no va a quedar así, va a haber una solución. Esa solución puede llegar a un personaje nuevo, puede ser así como el caso de la Caperucita, se lo llevaron al lobo y hubo una solución. Frente a una situación, frente a un problema, es parecido. Esta es nuestra vida. Se nos presenta un problema. Se nos presenta la situación, un problema y lo soluciono. Parecido. Esa es la historia en las partes de un cuento, lo más sencillo. Otro día vamos a hablar esto en el Zoom. Vamos a explicar muy bien cómo hacer un cuento creado. Pasamos aquí. Aquí vemos una escena de niños que están escenificando. Al parecer, ¿qué será? Ahí hay una caperuza. ¿Qué será? Entonces nosotros vamos viendo de esta manera. No todo es que va a alquilar la mamá, sino también se adecúa. Aquí vemos a un niñito con un vasito en la nariz. Se ha hecho acá unas liguitas en las orejitas y está escenificando a un lobo, puede ser, a un cazador. ¿Qué será? Acá hay un cazador y tiene una máscara. Entonces es en el momento que se hace esa escenificación y ellos se sienten felices por representar ese personaje. Aquí tenemos otra escena donde los niños ya algunos tienen trajes, algunos tienen trajes y algunos no tienen traje. Entonces están escenificando. ¿Y qué hacen cuando no tienen traje? ¿Qué pasa cuando no tienen traje?
le han pintado la carita. También se puede utilizar así, tipo mimos, la carita para disimular. Solamente una ropa de color negro, un solo de color verde y ya están escenificando en la parte de sus vinchitas. Es una escena. ¿Se dan cuenta? No hay un alquiler de trajes. Aquí tenemos otro. La parte de abajo tenemos otro. A ver, vamos por acá. También está la escena. La escena de todito, el fondo y los niños están actuando. Y también tienen gorritos. ¿Se dan cuenta? Son gorritos que se están representando a los niños y están escenificando. Ellos viven su momento, ellos se sienten felices. Ellos no te van a pedir, alquílame de allá de la tienda, mamá, cómprame. No, simplemente es la escena y la dramatización que van a hacer. Acá es una canción dramatizada. Es una canción dramatizada de X, de los enanitos, y los niños están felices. Miren, están con sus propias ropas. Solamente han hecho un cinturón, un gorrito que lo han elaborado ellos mismos y ya está. Son escenas que representan la dramatización infantil. Entonces, eso es lo que yo quería darles a conocer a ustedes, que no necesitamos alquilar trajes. Simplemente es darle el fondo, saber qué escena, qué cuento, qué fábula, qué canción voy a dramatizar para los niños. La idea es organizarnos, planificar y hacer práctica con ellos. Y también hacer participar a todos los niños, porque todos los niños tienen ese deseo de participar. Solamente darle una oportunidad. Muchas gracias, chicas. Nos vemos. No hay ninguna tarea y a repasar. Felicidades. Chao.